Buenas tardes, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Muchas gracias por estar aquí ya listos. Vamos a dar solamente 3 minutos más para que a las 18:05 nos arranquemos y ya podamos iniciar. ¿Les parece bien? Claro, muy buena tarde a todos, un gusto saludarlos. Muchas gracias, Juan Manuel. Perfecto, pues bueno, vamos a dar inicio. En esta tarde me voy a permitir presentar a la licenciada, perdón, Vania Alejandra Jiménez Reyes. Ella tiene una formación especializada en materia fiscal, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un diplomado en juicio oral civil y mercantil. Actualmente está en sus estudios de maestría en Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y también cuenta con un diplomado en Derecho Digital en la Universidad Jus Semper. Profesionalmente ha estado en tres firmas de abogados. Actualmente está en G.A. Gómez Reyes y Asociados como gerente jurídico desde abril de este año a la fecha, y ya por ahí se irá a un corporativo muy importante a nivel nacional a partir del próximo mes, en la parte justamente fiscal. Y tiene experiencia de 7 años en materia administrativa, fiscal y de comercio exterior, principalmente en temas de consultoría, análisis y prevención de riesgos, en detección oportuna de factores litigiosos en dichas materias, y ha diseñado e implementado estrategias de defensa, tanto litigiosas como en sede administrativa, y ha diseñado también e implementado estrategias de amparo directo e indirecto, así como la atención de diligencias y atención a autoridades. Tiene experiencia también en materia de prevención de lavado de dinero y derecho corporativo. Y bueno, la intención de esta plática es justamente que la licenciada Vania nos puedas compartir a nivel de una charla pues un tanto en confianza o más informal respecto de tu experiencia en materia de procedimientos de mediación. Entonces, la idea es que pueda ser también con la participación de ustedes, en el sentido de que si tienen alguna duda, algún comentario, que durante la charla, aprovechando que no somos muchos y que Vania nos ha dado pues esta oportunidad y su confianza para poder platicar, que pueda haber alguna duda o comentario que quieran aportar, se vale alzar la mano y por ahí podemos generar una charla interesante en esta tarde. Bueno, en este caso también marcar como antecedentes la cuestión de cómo es que llegamos a la parte de los procedimientos de mediación o de justicia
administrativa. Haciendo un poco de reflexión en estos últimos días, yo caí en cuenta en el sentido de decir, bueno, la justicia como tal, la justicia fiscal, a mi consideración no ha tenido gran evolución. Es decir, tenemos el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, está festejando más de 85, 86 años de su fundación, y ya estamos hablando de un juicio de nulidad en donde propiamente no ha tenido como modificaciones sustanciales. Los criterios han ido evolucionando, evidentemente, desde mi perspectiva, en últimas fechas, muy orientados a la protección del gobierno federal, muy cuidando el tema de la recaudación, pero propiamente creo que el medio de defensa o la evolución más importante que tuvo fue la creación del juicio de resolución exclusiva de fondo, a partir inclusive también como consecuencia natural de la creación de los acuerdos conclusivos. Y entonces esta parte me llevó a reflexionar que propiamente sí estamos como empantanados, a mi consideración, en el tema de la justicia administrativa, que es la especialidad en el sentido de que es el mismo modelo o el mismo procedimiento. Digo, las novedades creo que tienen que ver más bien con aspectos de fondo, aspectos de forma, la creación del juicio en línea, la apertura de más salas, las facilidades o lo que nos llevó la pandemia o lo que le llevó al tribunal a reconfigurarse para poder prestar el servicio. Pero me parece ser que en sustancia, en esencia, es el mismo procedimiento. Yo no podría decir, tenemos alguna novedad interesante, más que este juicio de resolución exclusiva del fondo, en donde pues sí permea el tema de la oralidad, en donde sí hay puntos novedosos en el sentido de la junta de peritos, el tema de poder tener esta audiencia con los magistrados para explicar o fijar la litis. Desafortunadamente creo que se ha quedado ahí en el tema de los asuntos de fondo y que no permeará, lamentablemente creo, en los otros procedimientos, que es ahí donde podría estar interesante, creo, e incluso considero que podría ser más ágil la resolución de los juicios. Por otra parte, tenemos el tema de que actualmente la manera en que la autoridad ha estado fiscalizando, pues ha estado llevando a que los juicios como tal, voy a hacer una afirmación un tanto atrevida, yo digo que los juicios están como en peligro de extinción. ¿Por qué? Pues porque la autoridad cada vez lleva más al contribuyente a través de las facultades de gestión, que son las facultades en donde están más enfocados a la presión o a llevar al contribuyente a decir, pues pagas o te inicio las facultades de gestión. En algunos casos, por ejemplo, aquí en Quintana Roo hemos tenido en donde sí han amenazado a los contribuyentes a decir, pagas o ya revisamos la situación fiscal de tu esposa, de tus hijos y vamos a ir sobre ellos, ¿no? Y ese tipo de cosas en donde el contribuyente prefiere pagar a evitarse la molestia, toda la tasa de la auditoría y evidentemente del medio de defensa. Entonces, esa situación creo que lleva, desde mi perspectiva, a la parte de que los juicios de nulidad, la justicia administrativa, vaya cada vez como en menor cantidad. No sé a nivel administrativo, pero por lo que hace al tema fiscal, desde mi experiencia, lo que hemos estado viendo aquí en Quintana Roo es lo que está sucediendo. Evidentemente, Vania trae el pulso de la Ciudad de México, del corazón del país, en donde generalmente las cosas creo que tienen una dinámica distinta y será bastante interesante que nos cuentes un poquito al respecto, Vania, pero como antecedente yo les dejaré este tema. El recurso, pues es un recurso que es el otro medio de defensa tradicional, que tampoco tiene nada novedoso. Muchas veces lo interponemos como un tema pues para darle tiempo al contribuyente, no garantizamos. En una de esas nos toca un resolutor buena onda y nos da la razón y deja sin efectos el acto, pero propiamente ya vamos conscientes de que va a ser una resolución que confirme el acto, más allá de poder obtener una justicia verdadera a través del recurso de revocación. Y es aquí en donde se abre el punto importante o relevante respecto de la justicia administrativa, o más bien a través de la mediación con la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se genera. Y a mí me parece que está siendo desperdiciada. Bueno, por una parte está bien, digo, en mi caso diría mejor, porque así no tenemos tanta competencia a los que le sabemos, los que ya le agarramos el gusto y el camino, pero creo que sí es en perjuicio al final del día de los contribuyentes en general,
porque hay muchas cosas que en nuestra experiencia hemos podido resolver sin necesidad de llegar a juicio, o incluso hemos podido resolver algunas cosas en donde los juicios o los medios de defensa no, pues no tendrían cabida, ¿no? O no nos servirían, no serían tan útiles. Concretamente, por ejemplo, el tema de la desinmovilización de las cuentas bancarias, en donde ya el tribunal dice que no es procedente y en el amparo pues tampoco caminan. Y entonces llega un punto en donde el contribuyente se queda en el aire con la cuenta bloqueada, en muchos casos por abusos de autoridad, concretamente cuando se trata de una medida cautelar porque supuestamente no se está atendiendo la facultad de comprobación, y entonces el contribuyente prácticamente se queda pues volando, ¿no? Pero aquí entra otro tema desde mi perspectiva importante, como entre nosotros los abogados, ¿no? En el sentido de decir, pues, hay un sector, creo que es importante decir, no hay que judicializar todo, hay que llevar al amparo, hay que centrarnos mucho en el tema de la creación de argumentos lógicos, jurídicos, para poder pues, echar abajo todas estas ilegalidades o abusos de la autoridad. Sin embargo, sí me parece que hay casos en donde la justicia en tribunales no basta o no alcanza o no sirve, por decirlo con todas sus letras, para temas que son como del día a día, ¿no? Muy operativos. Recuerdo, por ejemplo, cuando hace unos años el SAT se lanzó con todo a cancelar los certificados de sello digital, pues un juicio que tardaría por muy rápido, año y medio, 2 años, no te ayuda a resolver la situación, la operación propiamente de la empresa, y es aquí en donde creo que la justicia administrativa cobra un especial, perdón, sí, más bien los procedimientos de mediación, concretamente estamos hablando del conclusivo pura, de que sería la mediación pura, y estos procedimientos a través de las quejas que ayudan mucho y que pueden resolver temas que, les digo, desde mi perspectiva no tendrían como viabilidad o posibilidad a través de los medios de defensa. Entonces, bajo esta perspectiva, la creación de la mediación, de esta área de oportunidad, a mí se me hace, sí es novedoso. En su momento definitivamente fue como el último grito de la moda, pero, insisto, ¿no? Todavía como muy incipiente. Inclusive muchos abogados, recuerdo que se pronunciaban como en contra de estos procedimientos, el tema de pues, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, hasta qué punto realmente era imparcial, hasta qué punto realmente atender estos asuntos en esta vía podrían dar un resultado eficaz. Y pues bueno, ese es como un poquito el antecedente. Sin duda, creo que nos falta o podemos explorar más a través del tema de la mediación. Y pues bueno, aquí bajo esta larga introducción, Vania, me gustaría que nos empezaras a platicar cuál es tu experiencia, cómo lo has vivido. Recuerdo que, de hecho, cuando nos conocimos y platicando ahí, me compartías algunos casos de éxito importantes que habías avanzado, pero desde tu perspectiva y desde tu pulso en Ciudad de México, ¿cómo te ha parecido, cómo se vive el tema de la mediación fiscal y cómo se incorpora en el tema de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ¿no? Claro, pues buenas tardes y muchas gracias a ti por la invitación y a las personas que están presentes. Me parece un ejercicio muy interesante el retomar estos temas que pues se han perdido un poquito, sobre todo como tú comentabas, el gobierno federal está dando mucho impulso, mucha presión sobre la recaudación y ha dejado un poquito de lado la promoción o el impulso a estos mecanismos que pueden ayudar en ambas vías, ¿no? En la recaudación y en pues darle a los contribuyentes cierto grado de protección o de apoyo. Mi experiencia, yo te puedo comentar que muy al inicio la Procuraduría tuvo pues algunos tropiezos en su comienzo de funciones, se creó, tardó en comenzar a operar, tardó un poquito en que la gente tuviera la confianza de acercarse a esta institución. Sin embargo, pues sí creo que en Ciudad de México al menos hubo un boom de la Procuraduría en la que comenzó a tener mucho mayor número de asuntos, la gente comenzó a acercarse, aún sin propiamente hacerlo a través de un abogado o un despacho,
sino por propia cuenta acudir a esta institución que no solamente ayuda en los procesos de mediación, sino también brindando pues asesoría a los contribuyentes. Entonces, sí considero que en un periodo de tiempo bastante amplio, la Procuraduría pues comenzó a llevar con mucho éxito procesos. Sin embargo, pues vemos que sobre todo esta administración, y no entrando en un tema político, pues se ha echado o se ha, pues sí, se ha echado para adelante el tema recaudatorio y se ha priorizado. Sin embargo, en este afán de priorizar la recaudación, pues se ha limitado un poco a la Procuraduría. Esto se puede ver desde el tema de la terna para nombrar procurador fiscal, que causó mucha controversia el tema de pues la tardanza en hacerlo, después el hecho de nombrar o de proponer personas con pues un currículum muy limitado a lo necesario o a lo que se necesita para desempeñar esta función. Después el tema de hacer la reforma fiscal de 2022, si mal no recuerdo, si por ahí está mal el dato, corrígeme, pero se modificaron los plazos para la presentación del acuerdo conclusivo. Tenemos que antes, pues lo podía solicitar digamos, de forma indeterminada o sin un plazo hasta antes de que se emitiera la resolución definitiva en un proceso de fiscalización. Sin embargo, ahora pues nos hacen una reforma al Código Fiscal y a los lineamientos en el que nos están estableciendo que se tienen 20 días para presentar el acuerdo conclusivo a partir de que se nos notifica el último acta y antes de la resolución definitiva. Entonces, pues tenemos que la propia o el propio gobierno federal está desincentivando el que los contribuyentes puedan acercarse a esta institución. Ahora, durante este proceso o este boom que ha tenido o que tuvo la Procuraduría y que ahorita vemos pues desacelerar un poco, pues ¿qué fue lo que sucedió? Que los contribuyentes comenzaron a tomarle confianza al proceso. Considero yo que al darse cuenta de que no es algo tan técnico, es decir, es algo que tú puedes llevar muy de la mano como contribuyente con la propia Procuraduría. Y coincido totalmente contigo en el que pues uno como abogado cuando ya tiene mayor entendimiento de cómo funciona la Procuraduría, pues es un plus y ¿cómo decirlo? Por ahí un plus a favor tuyo porque manejas algo que no muchos abogados manejan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que no es tan técnico, es muy amigable, es muy estar de la mano con la Procuraduría, revisando cuáles son los puntos que el contribuyente tiene a su favor y que entonces podemos llegar a una negociación con la autoridad. La autoridad, también creo que hay que analizar un poco cuál ha sido la postura de, sobre todo el SAT frente a Prodecon, que pues no sé si tú tienes una visión diferente, pero creo que al principio el propio SAT estuvo muy renuente a la suscripción de los acuerdos y con el tiempo fueron siendo más flexibles. ¿Por qué? Considero que es porque al haber una conciliación, estás beneficiando a ambas partes, al contribuyente y al SAT, que al final sí logra cierto grado de recaudación. Y entonces considero que ahí pues el propio SAT se dio cuenta o la propia autoridad fiscal se dio cuenta de que podían negarse, cerrarse y que el contribuyente a final de cuentas tiene sus medios de defensa ordinarios en los que pudiera perder el SAT
y tener el contribuyente una resolución favorable y entonces ya después de tiempo invertido no tener una recaudación y después o el aceptar o entrar a esta dinámica de conciliación ante PRODECON en el que a lo mejor pues voy a condonar multas, pero pues vamos a conciliar respecto a los montos de los créditos y puede tener cierto grado de recaudación mucho más ágilmente que después de todo un proceso judicial. Genial. Fíjate que aquí ha pasado algo muy, creo que es un poco en sentido contrario lo que referías en materia de la suscripción de acuerdos conclusivos. Aquí ha sido más agradable o mejor con el SAT que con los gobiernos locales o el gobierno local. El gobierno local, que además paradójicamente es quien desde mi perspectiva comete más violaciones o tiene más ilegalidades o sus procedimientos no son tan pulcros como con el SAT, son los que no acceden tan fácil, ¿no? Los que se han visto más renuentes a la suscripción de los acuerdos conclusivos. Y a pesar de que el SAT puede ser más técnico, puede estar sus procedimientos más pulcros y a lo mejor incluso como con mayores elementos, sí ha sido una experiencia generosa aquí en Quintana Roo respecto de la suscripción. Y como dices, al principio sí había como ese tema de desconocimiento de jalará, no jalará, es en serio, de verdad ya no me van a auditar, de verdad sí me van a condonar las multas, pero sin duda se abrió un área de oportunidad importante. Yo recuerdo ya en el tema de los casos prácticos, como cuando inició un contribuyente se acercó con nosotros, en ese entonces yo todavía era delegado, y su queja era, ya habíamos platicado con el auditor, o sea, él decía, y ya habíamos llegado a un punto en donde sí íbamos a regularizarnos, sí íbamos a pagar, la autoridad nos ofreció la condonación de las multas, pero ya que lo hicimos, ya que nos regularizamos, pagamos, ahora la autoridad no quiere respetarnos ese acuerdo, ¿no? Y entonces es ahí cuando llegaron al conclusivo de decir, pues yo quiero solamente las multas. Y a mí me parece que esta figura no solamente viene a ayudar a la regularización de los contribuyentes, sino que inclusive contribuye a un equilibrio a este tema de ya no la parte que a mí me encanta, es decir, en la auditoría la autoridad es parte, la autoridad controla, la autoridad marca los plazos, la autoridad, más que sea parte, perdón, la autoridad es quien encabeza el procedimiento y quien te exige de alguna manera, ¿no? O quien te trae, digo, ahora con estos casos de te congelo la cuenta bancaria si no atiendes la visita o si estás como no localizable. Y con el acuerdo conclusivo se da este cambio, ¿no? En donde la autoridad pasa a ser, ahora sí, deja de ser autoridad y para convertirse en parte y está sujeta al tema de los requerimientos, al tema de las multas. En caso de no rendir el informe, es obligada a pronunciarse respecto de la propia solicitud. Y entonces ahí me gusta porque empezamos a un equilibrio que creo que en las relaciones de esa potestad tributaria pues viene a bien. Entonces, bajo este contexto, Vania, me gustaría que nos pudieses compartir un poco, por ejemplo, ya en la práctica, cuál ha sido como tu experiencia, decir, o algún caso que tengas preparado respecto en esta situación, en ese argumento, fortalecimos esto, trabajamos de esta manera y al final logramos cierto beneficio o cierta situación que probablemente en algún medio de defensa no hubiese sido posible alcanzarlo. Pues un poco en el tema de materialidad de operaciones, muy al inicio, la Procuraduría no quería entrar tanto a pronunciarse o a conciliar al respecto. ¿Por qué? Porque muy al inicio estaba muy, no sé, iba muy encaminada al tema de determinación, muy de fondo y muy en el sentido contable. Entonces, uno de los asuntos que recuerdo o que puede ser de los más grandes es un crédito fiscal de 65 millones de pesos, más o menos, que pues realmente gran parte era porque la autoridad estaba rechazando la materialidad de las operaciones y
pues bueno, se llevó a un acuerdo conclusivo. ¿Por qué? Pues porque también era muy, muy nuevo este tema de materialidad. Entonces, todo el mundo lo que tenía era el tema de, oye, pues es que, ¿cómo lo acredito? ¿Qué parámetros tengo? Este, ¿cómo sé cómo acreditar la materialidad, no? Entonces, lo que puedo decir es que probablemente en acuerdo conclusivo no se llegó a mucho porque pues en esta conciliación contable o de determinación de fondo de las contribuciones, hubo una disminución muy, muy poca. Fue alrededor de 12 millones lo que pudimos negociar con la autoridad y sobre todo, pues el tema de la condonación de multas, que pues ya es una cantidad bastante favorable. Pero ¿cuál creo que fue el beneficio principal en este acuerdo conclusivo? Fue que justamente, pues como tú dices, aquí el SAT sí, o la autoridad fiscal sí está obligada a dar una respuesta como una parte, como no en esta posición de, pues de yo soy la autoridad y tú estás subordinado, por decirlo así. Entonces, al dar esta respuesta y al verse obligados a dar cierta respuesta, lo que obtuvimos fue ciertos criterios y parámetros que nos fue dando el SAT en sus contestaciones o en sus desahogos de requerimiento, que nos ayudaron mucho en el juicio de nulidad a poder considerar y saber cómo llevar el juicio, cómo, por dónde tenían que ir los argumentos eh, para poder tener un juicio favorable. Y justo el beneficio más grande fue ese, que aun cuando no hubo una conciliación económica tan grande, pudimos entender cuál era el razonamiento de la autoridad y en el medio de defensa, pues terminamos obteniendo una resolución favorable que tiró el crédito fiscal por completo. Sin embargo, pues bueno, esto no fue fácil al inicio porque eran temas totalmente nuevos en los que pues ni la propia autoridad, ni los contribuyentes y a veces ni la propia procuraduría que podía entrar como a ponerse de acuerdo en los parámetros de materialidad, ¿no? Eh, Otro de los asuntos que más recuerdo. Oye, Vania, antes te voy a interrumpir un poquito porque a mí me resulta de interés que si nos pudieras platicar justamente estos parámetros que tú dices que pudieron identificar de la autoridad y cómo lo pudieron recapitular para el tema de la argumentación ya en la demanda. Porque yo también de las cosas que digo es que cuando el acuerdo conclusivo nos sirve justamente para ir construyendo la defensa. Y entonces dentro de las personas que en esta tarde están con nosotros, pues hay unos abogados y algunos estudiantes de abogacía jóvenes que están, de hecho el otro día uno de ellos, concretamente Eric, estaba muy emocionado y yo decía que extasiado y tal vez literariamente diríamos excitado, diciendo es que estuve en una clase de argumentación jurídica y me encantó ver cómo pensar, cómo estaban argumentando y de lo que se trata. Y entonces, que esta es la parte, pues para mí es la parte fina, ¿no? De la carnita, de cómo transitar justamente y de cómo, inclusive creo que si somos bastante astutos, podemos en este procedimiento de mediación, en donde se presta como de alguna manera mucha libertad, muy laxo, creo que si somos muy hábiles podemos meter ahí como sacar de ahí el hilo para después llevarlo al medio de defensa y construir una defensa más sólida. Entonces, en esto que refieres, ¿qué fue lo que ustedes pudieron rescatar del conclusivo para llevarlo al juicio? Claro, pues mira, es que en la ley tenemos ciertos parámetros, ¿no? O bueno, podemos desprender que hay ciertos parámetros, ¿no? De circunstancia de modo, tiempo, lugar, infraestructura, medios, situaciones así. Pero a veces nosotros como contribuyentes o como defensa consideramos que ciertas cosas se acreditan con determinada prueba. Entonces nosotros aportamos esto y nosotros muy seguros de que
pues para realizar cierta actividad, solo necesitamos esto. Entonces, ya cuando te vas adentrando a revisar esto con la autoridad, pues te dicen, oye, es que, o sea, yo no entiendo cómo me dices tú, por ejemplo, que eres transportista si tú no tienes un camión. O sea, ¿por qué me dices que eres transportista si tú estoy viendo en tu contabilidad que tú no tienes un camión, tú no tienes contratado un chofer? Ah, bueno, pero espérame, yo no lo hago de manera directa, pero lo subcontrato, ¿no? O tengo el arrendamiento. O, oye, pero es que tú no tienes contratado personal para realizar, o tú no tienes contratado personal de maquila, tú solamente tienes contratados administrativos, que ahorita ya no se puede, por ejemplo, esta situación por las reformas laborales, pero en su caso era de, oye, sí, o sea, yo solamente tengo contratado pues personal administrativo, pero tengo un outsourcing que realmente es quien tiene el personal pues que está realizando la producción que yo te digo que realizo, ¿no? Entonces, pues bueno, estas circunstancias de que a veces asumimos que la autoridad nos entiende y que yo digo, pues yo produzco alcohol. Entonces te acredito que tengo mi personal administrativo, tengo en arrendamiento una planta y eso es todo, mi materialidad. Y te exhibo ahí un contrato con un cliente. Pero no le estás acreditando que tienes la maquinaria, no le estás acreditando que tienes al personal que lo fabrica, que tienes que compraste los insumos, eh, cómo compraste los insumos, cómo es que sale tu producción, todo, cómo es que llevaste a cabo ese proceso de producción. Si tú me estás diciendo que produces, evidentemente tienes mercancía almacenada. ¿Dónde está almacenada? ¿Cómo haces ese control de la mercancía, de entrada y salida? Todo eso, toda esa cadenita es la que te va, la que en su momento nosotros fuimos entendiendo que la autoridad quería ver, ¿no? Y que no es como limitarse a decir, ah, pues yo tengo esta planta y tengo estos contratos con mis clientes. Entonces, pues muy al inicio en el que no sabíamos bien cómo era el tema de materialidad, creo que fue ahí por donde entendimos que era todo lo que la autoridad quería que se le acreditara o que realmente le hicieras, que pues fueras haciendo toda esa historia de paso a paso, cómo, con qué, con quién, en qué momento, cómo lo documentas. Ahí fue cuando fuimos entendiendo qué era lo que la autoridad pretendía que le demostraras. El que te decían, bueno, pero enséñame tus contratos, enséñame tu contrato de arrendamiento, esto lo tienes comprado en leasing, toda esta historia, para que, bueno, ya sé que esto es lo que me está cuestionando la autoridad, entonces ya en acuerdo conclusivo ya no puedo acreditar más, pues ya me voy a juicio y ya sé que la autoridad está preguntando por qué tengo esto o por qué no tengo esto. Entonces ya sé cómo le voy a contestar o qué es lo que quiere que yo le conteste, por dónde va para que yo la acredite. Ahora, bajo este contexto, Vania, ¿cuál ha sido tu experiencia o cuál sería tu recomendación, por ejemplo, en el trato con los contadores? Ahorita que estabas refiriendo todo esto, yo recuerdo que hace un par de años nos llegó un asunto para cotización de una auditoría y el argumento por la cual no nos contrataron fue porque decían el despacho contable que tengo es muy bueno. O sea, es como de lo más famoso aquí en Cancún y entonces, como que, ¿por qué razón tendría que contratar a un abogado para tener una auditoría si finalmente tengo a un equipo contable muy bueno, ¿no? Y en efecto, yo también reconozco que es un despacho muy famoso, que sí tenían
O sea, bueno, que es una buena firma de contadores. Pasó el tiempo, volví a coincidir con el representante legal, le pregunté, ¿cómo te fue? Y dijo, no, pues me fincaron un crédito y al final tuve que arreglarme con la autoridad y listo, ¿no? Eh, y bueno, en tu experiencia, ¿cuál ha sido esta relación y cómo trabajas con los contadores? ¿Qué recomendaciones ya desde tu perspectiva de abogada darías? Porque aquí dentro de las personas que también nos acompañan el día de hoy hay contadores, entonces, ¿tú qué aportarías en ese sentido? Yo creo que uno depende del otro. Yo considero que los contadores y los abogados fiscalistas siempre tienen que trabajar en equipo. Me ha tocado ver en la práctica que muchos contadores desestiman el trabajo de los abogados o que los abogados desestiman el trabajo de los contadores. Cuando lejos de eso, considero debemos de apoyarnos y de trabajar en conjunto. ¿Por qué? Pues porque creo que hay algo muy básico que es, para ser contador tienes una lógica matemática predominante. Y para ser abogado tienes una lógica más humana predominante. Y estos dos aspectos se complementan totalmente en el tema fiscal. ¿Por qué? Pues no nada más entra en juego el cálculo y la determinación de las contribuciones. Hay elementos más humanos que entran en juego y que afectan la determinación de la contribución. Tan simple como irnos al tema de deducciones. No solamente es el aplicar la deducción, sino el justificar por qué es procedente la deducción, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, temas como de estricta indispensabilidad, que pues no sé, o sea, podemos tener un debate contadores y abogados de por qué sí es y por qué no es. Llevándolo más al tema de Prodecon, sobre todo muy al inicio, considero que Prodecon estaba muy sesgado hacia la parte contable y se limitaba mucho al decir, está bien determinado, está mal determinado, podemos hacer estos ajustes porque pues sí, la autoridad aquí te está duplicando, no sé, me tocó verlo. Pero al final, siempre, muy al inicio estaba muy sesgado hacia la parte contable y dejando muy de lado el aspecto pues más humano de la relación fiscal, porque a final de cuentas es una relación tributaria entre contribuyente y autoridad fiscal, en el que entran muchos factores humanos en juego que son más al aspecto legal. Por ejemplo, algo que yo te comentaba cuando comenzamos a platicar esta reunión fue pues los alcances de la queja, ¿no? Muy al inicio, la queja estaba muy limitada a pues, no sé, requerir a la autoridad y ya, no pasaba mucho. Sin embargo, con la evolución de este entendimiento de cómo es la relación entre el contribuyente, el fisco, de que puede conciliarse y que puede llegarse a ciertos arreglos, la queja comenzó a tener pues un alcance mayor y también un poco más conciliador, ¿no? No nada más en el, oye, me bloqueó mi cuenta o me hizo esto. Y pues ya, o sea, no tenía más alcance. Poco a poco fue evolucionando en el aspecto de también tomar un aspecto conciliador, eh, con alcances bastante favorables a los contribuyentes. Incluso yo te comentaba, tengo un asunto o tuve un asunto en el que el IMSS se equivocó al ordenar pues el cobro de un crédito fiscal. Entonces lo que hizo fue, aun cuando el banco, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, informó que el RFC, pues que el instituto estaba enviando, no correspondía al contribuyente, que había una diferencia, etcétera, pues el IMSS dijo, no me importa, tú bloquea la cuenta porque tengo un crédito fiscal, ¿no? Entonces, bueno,
aquí en la queja, se presentó una queja, también por falta de, pues porque a veces los asuntos nos llegan ya a destiempo, bastan que ya pasaron por una y por otra persona, con diferentes criterios. Y pues se presentó una queja justo con la intención de buscar elementos para ir a juicio de nulidad. Justo con esta intención de vamos a presentar una queja más como modo de obtener información a través de los informes que va a rendir la autoridad y ya determinar qué pruebas puedo tener para irme a juicio. ¿Y qué pasó en esta queja? Pues que la Prodecon funcionó más como un mediador entre INS y el contribuyente al grado en el que pues se ordenó la devolución de la cantidad que tenía el contribuyente retenido y pues el descongelamiento de la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, pues ya ni siquiera se tuvo que ir al juicio de nulidad, cuando la intención principal era esa, la intención era solo obtener información para poder irme a juicio. Y lo resolví en Prodecon. Entonces, ha evolucionado los alcances de la Procuraduría. Se obtienen muy buenos resultados y pues a veces se corrigen situaciones que, como te decía, pues han pasado de que a veces decimos, no, pues lo soluciona el contador. Pues sí, hay contadores muy buenos, pero a veces se pierde un poquito el hecho de que pues hay un aspecto humano y tenemos, por simple lógica, yéndonos a lo más básico, razonamientos diferentes, que es justo la razón por la cual uno eligió una carrera y el otro otra. Claro, y lo que refieres para mí es muy relevante porque creo que es aquí donde se abre la puerta de oportunidad para la creatividad. Es decir, de repente hay cosas, digo, nosotros aquí en la oficina nos pasó algo respecto de unas retenciones que nos hicieron a una empresa extranjera. Tiene una franquicia, la extranjera tiene... el contador tenía que retener impuestos, no lo hace, y entonces en la auditoría lo identifican y dice, pues me debes, ¿no? Y entonces por ahí alguien del equipo dijo, oigan, pero pues es un extranjero, ¿no habrá un tratado de doble tributación en donde haya un beneficio? Y sí, en este caso es con Francia, y en efecto hay un tratado donde refiere que la tasa de retención debe ser del 15%, ¿no? Y entonces empezamos a explorar este tema. En principio la autoridad nos dice que no, dentro de la auditoría, pero ya en el conclusivo, al contestar el conclusivo, la autoridad dice que no, porque no estamos demostrando la residencia fiscal de la empresa en el extranjero. Y entonces nos pedían, pues ya sabes, ¿no? El tema de demuéstrame que es residente fiscal ahí, pero las empresas terminaron peleando, le quitaron, en este caso, quien es nuestro cliente, la franquicia, y no había esta como facilidad de conseguir ese documento. Y entonces, hábilmente aquí la gente que trabaja o que está en el equipo dijo, bueno, ¿cómo? Entonces revisaron el contrato de franquicia, las facturas que emitieron con motivo, los recibos de pago con motivo del pago de las franquicias, y prácticamente se aportaron puras documentales privadas. Y que además, para mí son estas finuras que creo que los que hemos estado ya en la parte de la impartición de justicia o el litigio, no estamos, creo que, apreciando. ¿A qué me refiero? Que eran documentales privadas, Vania, y todo se mandó además por correo electrónico. Actualmente podemos crear estos documentos, ¿no? Digo, en este caso, evidentemente no fue así, pero sí en ese sentido de esta simpleza de decir, con esos documentos la autoridad al contestar en una segunda ronda aceptó la residencia fiscal extranjera y concedió que la retención tendría que hacerse con base en el tratado, ¿no? Que ya era una disminución del 10% del impuesto, y que fue buena creatividad. O sea, eso no está establecido en la ley. A alguien se le ocurrió buscar el tratado, a ver qué decía, y por ahí se construyó ese tipo de avances. El peligro que yo creo que tenemos aquí es mal acostumbrarnos. Digo, a mí me pasa mucho porque ya es muy cómodo. Digo, actualmente todavía siguen recibiendo los acuerdos conclusivos
por vía electrónica, o sea, esta facilidad, ¿no? Y entonces, desde mi perspectiva, yo diría, tendremos que tener mucho cuidado como abogados de no clavarnos y tener muy claro que esto de los acuerdos conclusivos, las quejas, como bien dices, son una área de oportunidad muy importante donde podemos obtener muchas cosas, pero que se quedan ahí, ¿no? O sea, si no confiarnos en el tema de, pues como aquí puedo pedir una prórroga, como aquí lo puedo mandar por correo, pues que los equipos, los pasantes no crean que, pues eso mismo en el tribunal, ¿no? Y entonces ahí se cuesta otra cosa o se mide otro alcance. Ahora, de acuerdo con tu experiencia, me gustaría que nos pudieras compartir algunas cosas que tú hayas identificado y que digas esto o estas situaciones los equipos contables, los equipos de defensa no deberían de hacer o deberían de hacer justamente en cómo aprovechar o maximizar estos medios que tenemos, que es la queja y el acuerdo conclusivo. Pues un tema es que justamente los equipos contables muchas veces se van directo al hay que pagar. Y pues espérate, o sea, no necesariamente hay que pagar de inmediato. A lo mejor hay algo que sí se puede hacer. Muchas veces pierden de vista el que puede haber una defensa o puede haber una medida de conciliación. Por ejemplo, pues en el despacho que trabajo, se ha procurado y realmente ha sido un tema de integrar las áreas, porque se ve al mundo contable y al mundo jurídico totalmente paralelos y sin relación alguna, cuando realmente, pues desde la planeación de alguna estrategia o de o el análisis de una operación, ya implica una relación entre ambas áreas. Muchas veces los clientes le dicen al contador, voy a hacer este negocio y todo, y nos quedamos en el tema de contable. O muchas veces nos quedamos como en el tema de el aspecto jurídico de negociar la operación. Y no nos damos cuenta de que realmente hay una relación entre ambas partes, ¿no? Que lo corporativo o el aspecto de negocio tiene implicaciones fiscales y a veces los temas fiscales tienen que analizarse también con una perspectiva jurídica. Entonces, ¿qué es lo que no se hace? Pues no hay esa comunicación, esa relación y siempre nos vemos como dos mundos por separado cuando en realidad tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? Ahí es donde se pierde un poquito pues el acudir a estos temas de conciliación o a estos temas de, pues a lo mejor lo puedo ver con la PRODECON sin necesidad de llegar hasta un juicio. A veces los contadores también, pues, no sé, como que el tema de decir, tienes un crédito fiscal, hace que sientan que, pues ya, hice las cosas mal, ¿no? Cuando no es así, entonces no siempre es así y pues podemos tener una relación abogado-contador en el que busquemos la opción de demostrar que pues a veces la autoridad también se equivoca, a veces la autoridad abusa y realmente podemos acercarnos a buscar estos mecanismos de defensa que tampoco hay que tenerles miedo, tampoco hay que verlos como híjole, es que me va a salir más caro, mejor pago. Sí, a lo mejor es más fácil pagar ahorita, pero a la larga la autoridad va a insistir con el tema, ¿no? Entonces, a lo mejor desde ahorita puedo solucionar el tema de fondo. También, pues que le tienen mucho miedo al tema de iniciar un proceso jurídico o un proceso ante PRODECON. ¿Por qué? Pues porque muchos dicen, es que me voy a echar a la autoridad encima. Me van a identificar, voy a poner bajo la lupa o como un foco rojo sobre la operación o sobre mi empresa o sobre mi negocio, entonces mejor pago. No, o sea, no necesariamente es así. PRODECON y este acuerdo conclusivo o el tema de quejas te da esa facilidad de negociar con la autoridad
sin que haya un tema tan hostil, por ejemplo, como un recurso de revocación o un juicio de nulidad. Entonces, esa parte, pues no le tengan miedo, no se cierren, hay posibilidades, la intención del acuerdo conclusivo es pues negociar con la autoridad, tan así que el propio procedimiento prevé mesas de trabajo con la autoridad, ¿no? En el que puede haber una relación más estrecha con ellos, somos pares, como tú comentabas, y que permite que haya o que fluyan las cosas sin que haya como este sentimiento de pues es la autoridad, le tengo miedo, o este tema hostil de pues ya me voy a juicio y nos peleamos a muerte y me va a identificar. No es así. Entonces, no hay que tenerle miedo y al contrario, hay que trabajar más en conjunto. Genial, totalmente de acuerdo. Ahora, en este andar, sobre todo en el tema de las quejas con Prodecon, platícanos un caso que para ti ha sido como paradigmático, y ya nos platicaste del Seguro Social, donde además creo que en esta ocasión no lo dijiste o no lo registré, de que obtuviste la devolución, pero además en numerario, ¿no? Que es un tema importante porque generalmente el Seguro Social lo único que te da son estas cartitas de crédito que pues muchas veces se quedan como sin uso, pero el tema de que se haya logrado la devolución del dinero, pues eso es totalmente relevante y que además así debería de ser, ese es el derecho, ¿no? de tener. Entonces, que nos pudieras platicar uno o dos casos que tú dijeras, este fue paradigmático porque de otra manera no hubiese caminado, ¿no? Pues justo por lo que comentábamos, porque no solamente, o sea, la intención era obtener información. Sin embargo, pues se obtuvo la devolución y como tú decías, generalmente el IMSS lo que te da es una nota de crédito para que la apliques contra las cuotas que tienes a cargo. Y en este caso, pues lo que se ordenó fue realizar tal cual la devolución al contribuyente. Otra queja que hubiera funcionado mucho es cuando no obtienes respuesta. Entonces, a lo mejor a veces tienes como algún trámite, algún tema pasa mucho en las solicitudes de devolución de impuestos, que la autoridad te las desiste por un tema formal en el que dice, bueno, no me pronuncio respecto al fondo y dejo a salvo tu derecho a volver a solicitar la devolución, pero por un tema formal, pues ya no le doy trámite. Pero también pasa mucho que pasan meses y meses y meses y ni resuelve, ni emite un requerimiento, ni nada. Entonces, pues para el contribuyente afecta bastante el que tienen ahí cierta cantidad a su favor congelada en el limbo que ni se les devuelve, ni se les dice no te la devuelvo. Pues es liquidez para el contribuyente y es la posibilidad de inversión, de mover dinero, de hacer negocios, ¿no? Entonces, una casos de éxito en queja, que a lo mejor uno solamente lo promueve como para presionar a la autoridad y que a veces termina teniendo un alcance mayor, es que pues hemos presentado algunas quejas solo con la intención de que la autoridad recuerde que tiene ahí su devolución, su solicitud de devolución perdida en la nada, pero que al final a través de la queja y de las respuestas que se van obteniendo de la queja, hemos logrado que la autoridad reconozca la procedencia de la devolución sin, pues más de la mano con Prodecon y siendo un poco más flexibles, porque las solicitudes de devolución de IVA, en este caso, pues cuando estás llevando a cabo el proceso normal ante la autoridad, pues llegan a extremos muy grandes, ¿no? En el que te piden, no sé, intégrame un papel de trabajo de que dices, oye, pues está muy difícil esto porque pues me lo estás pidiendo como tú consideras que debe de ser y no estás perdiendo de vista mi operación o cómo realmente es la operación de este negocio.
Entonces, el hecho de que a través de Prodecon las devoluciones fluyan más amigablemente y con, pues con cierta, eh, ¿cómo decirlo? Flexibilidad por parte de la autoridad o apertura de la autoridad, ha sido, considero que ha sido un gran éxito. ¿Por qué? Pues porque cada vez quien practique estas solicitudes podrá coincidir conmigo en que cada vez es más complicado que la autoridad te devuelva o te autorice una devolución. O sea, cada vez es más cerrado en hacerlo a desistírtelas por cualquier cosita, cuando muy fácilmente pueden fluir. Ok, muchas gracias, Vania. Ahora, ya casi para despedirnos, me gustaría que me platicaras o que nos dijeras o nos recomendaras alguna cosa o dos cosas que no tenemos que hacer. De repente creo que nos vamos como, yo diría como gordo en tobogán, y aprovechamos o abusamos un poco de esta facilidad o de esta apertura que hay con la autoridad en los acuerdos conclusivos. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son o las cosas que tú identificas, que ya seas contador, ya seas abogado, ya seas como interno, externo o bien dentro de la propia tramitación del conclusivo de la queja, qué cosas crees que no deberíamos de hacer o de incurrir? Un punto que retomo de algo que ya mencionaste es el confiarnos en que la Procuraduría es tan amigable y tan consciente de apoyar al contribuyente que a veces no le damos la seriedad que necesita este proceso. Entonces, pues no le damos esa seriedad o no se le da la importancia que merece y a veces pues ahí es donde se pierde lo que pudo haber sido muy fructífero, ¿no? Creo que es un procedimiento muy provechoso, sobre todo para los estudiantes que quieren comenzar a practicar en materia fiscal. Sin embargo, tampoco podemos confiarnos a que es tan amigable la Procuraduría que no pasa nada, ¿no? Entonces, sí pasa y podemos dejar pasar buenas oportunidades de resolver un conflicto si no le damos la importancia que merece, confiándonos en que Prodecon me ayudan, Prodecon me da prórroga, todos los documentos que les mando por correo los validan. No es cierto. O sea, también hay ciertas formalidades, hay que darle la atención que merece para obtener realmente los resultados que se pueden obtener a través de la Procuraduría. Y que no, también algo que no hacer, pues creo que es el darle de más a la autoridad, ¿no? Porque a veces sí, en este afán de tener una relación cercana y de mediar, pues a veces terminamos reconociendo cosas que no debemos reconocer o terminamos poniéndonos el pie solitos, cuando a veces pues podemos rescatar una estrategia para juicio cuando no se logró conciliar del todo, o podemos prenderle ahí un foquito rojo a la autoridad respecto a algo, alguna deficiencia que tengamos. Entonces, pues también hay que ser muy cuidadosos en cómo manejamos la información con la autoridad, porque no podemos perder de vista que sí estamos conciliando, teniendo una relación más a la par, pero no deja de ser la autoridad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto que hice al final es muy importante porque sí ha pasado, ¿no? Que a veces estás en las mesas de trabajo y ahí se relaja tanto el ambiente en donde casi ya el contribuyente le dice a la autoridad, y pues el domingo vamos a echarnos una carnita asada y este tipo de cosas y es donde puede ponerse en riesgo justamente el tema de una estrategia, el tema de que le demos luz a la autoridad anticipadamente de que nos vamos a ir por un lado y por ahí puede haber el tema que podamos perder. Te platico respecto de esto, un asunto que se resolvió al final bien en una mesa de trabajo del Seguro Social, en donde ellos decían que había una simulación de nómina. Y entonces, ya analizando las pruebas que había para el juicio de nulidad, yo le decía al cliente, estamos 50-50. O sea, hay elementos que sí parecen presumir que simulaste la nómina, pero también tienes elementos que pueden ayudar a que no. Dependerá del criterio con el que el magistrado al que se le asignara el juicio tendría, ¿no?
Y en la mesa de trabajo sí me les fui al cuello a la autoridad y les dije, miren, bajo los elementos que tenemos, si nos vamos al juicio, ustedes van a perder. Porque están alegando que hay una simulación bajo mera argumentación de decir, se presume, a todas luces es evidente, de estos elementos se nota que hay una simulación, pero propiamente acreditar una simulación, y tú lo sabes, es muy complicado. Entonces, sí me fui como, me arriesgué, les dije, si no lo arreglan aquí, el único que va a ganar soy yo, porque voy a cobrar mis honorarios y de todos modos les voy a ganar porque no hay manera, ¿no? Y la autoridad en la mesa de trabajo sí se mantuvo, decir, no, hay simulación y punto. Pero esto dio la pauta para que después, al día siguiente, buscaran al contribuyente, se acercaron y dije, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo. Y al final del día, de 2,5 millones, llegaron a un convenio de como 850,000 pesos y con plazos, facilidades. Y entonces dije, bueno, pues al final del día sí sirve, ¿no? Es este punto de poder sensibilizar, si es que no un poco coaccionar o presionar a la autoridad, bajo el tema de que pues te lo voy a ganar en juicio, ¿no? Y preferible llegar a esos acuerdos, pero puede ser en otro sentido, ¿no? Si no somos cuidadosos, sí podemos darle información a la autoridad que puede ser como en perjuicio pues, de la empresa o del contribuyente. Entonces creo que por ahí es donde como bien refieres, hay que tener o ser más cuidadosos. Ahora, bajo este tema, me gustaría que abordar como un pequeño, que diría como la cereza del pastel, un poco el regalito. ¿Cómo fijar desde tu experiencia el tema de los honorarios? Digo, para los que están aquí, que están en este tema de incipiente, ¿cuál debería de ser la tasa, ¿no? ¿Y a qué me refiero? En juicios tradicionalmente es porcentaje, entre el 8, el 12, si es un crédito muy millonario, pues a lo mejor del 3, el 1, el 2%, ¿no? Dependiendo. Pero ya cuando llegas al acuerdo conclusivo dices, ¿sabes? Espérame, pues propiamente no hay un crédito, o sea, firme como tal, en donde puedas partir de un porcentaje. Puedes o no puedes, pero en el caso que referías al principio, ¿no? Son 65 millones, de los cuales 12 puedes disminuir, pero al final del día el diferencial te lo tienes que llevar a juicio, tienes que garantizar, tienes que presentar ya sea el recurso, demanda, y entonces viene aquí un tema interesante. Entiendo que las firmas de abogados en la que tú estás actualmente, pues es una firma de bastante prestigio y que tienen un nivel pues bastante bueno en cuanto a clientes, pero ahí la tasación de los honorarios, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y desde esta experiencia, ¿cómo la ves? Es decir, ¿es justa? ¿Podríamos innovar en otro sentido? Pues mira, aquí depende mucho de si lo haces tú de manera independiente, si lo haces a través de un despacho. Por ejemplo, aquí en la firma, pues realmente se hace por, como tú comentabas, por juicio o cuando ya hay un crédito fiscal determinado o cuantificable, pues por porcentaje. También otra forma de cuantificar los honorarios es por tiempo invertido, ¿no? Y ahí tienes que pues determinar cuánto es el valor de tu tiempo, cuántas horas te inviertes, cuánto vale cada hora, cuánto estimas invertirle y entonces pues determinar cuánto puedes cobrar. Otro de las formas en las que se puede cuantificar es pues decir, eh, estimamos, porque siempre ya cuando hay un acta, cuando se termina el procedimiento de fiscalización, pues ya más o menos sabemos por dónde va el crédito fiscal, ¿no? Entonces, sobre ese monto que podemos o que sabemos, pues hay que ir quitando lo que a lo mejor sabemos que podemos descontar y ya sobre eso que se estima puede ser el crédito, pues ya determinar el porcentaje. También mucho es el tema de valor de mercado, ¿no? Entonces, pues nunca va a faltar el que tú le dices, oye, te cobro tanto, y que al final te dice, oye, pero es que otros abogados me cobran esto. Entonces, pues hay que ir jugando con ese factor de, pues tengo que, pues realmente calcular cuánto tiempo le voy a invertir, eh, qué es lo que estoy vendiendo, porque pues sí, muchos lo saben hacer, pero ¿cuál es el plus que yo te voy a dar? Y sobre todo, pues no salirnos tanto de
del mercado o del parámetro en el rango en el que nos encontramos, porque pues ahí sí saldría totalmente, pues sería ilógico. Como cuando vas empezando, estás de acuerdo que tampoco te puedes exceder y poner a valor mercado porque pues estás experimentando y estás aprendiendo. Entonces a lo mejor ahí pues no le ganas tanto, pero pues estás practicando y no te puedes poner a exigir como si ya tuvieras toda una firma detrás o todo un equipo o pues años de experiencia. Entonces creo que ahí hay que ir pues también tomando en consideración las posibilidades económicas de tu cliente y qué tan viable va a ser para ti. Es decir, a veces es más, pues dices, bueno, es que yo te voy a cobrar tanto, pero tu crédito fiscal va a ser de esto, pues te sale más barato pagarlo que pagar mis honorarios, ¿no? Entonces, pues te doy la asesoría, cosas así. Hay que ir valorando pues en cuanto a, de acuerdo a eso, pues cuantificar. Ok, perfecto. Muchas gracias, Vani. Y ya, ahora sí, ya con esta nos despediríamos. ¿Alguna recomendación que quisieras en general en materia de algún texto, alguna bibliografía, algún documental? ¿De qué manera poder enriquecer estos temas? Decir, pues, no te limites al estricto sentido de la ley o a la interpretación a la que nos enseñan en la escuela, sino que se pueda generar como desde otra área, otra perspectiva, tal vez algún elemento del conocimiento para atender ese tipo de asuntos. Mm, Pues más allá de la ley o más allá de algún texto, porque también muchas veces pues los textos están muy lejos de realmente la aplicación, yo lo que recomendaría es pues tratar de documentarnos visualmente en cómo se llevan a cabo audiencias en otras materias. Eh, ¿Por qué? Porque nos va dando esa soltura para saber cómo negociar. Hay otras materias que están mucho más evolucionadas en este tema de conciliación, por ejemplo, el aspecto penal, ¿no? Entonces, el documentarnos en cómo se llevan a cabo estas otras materias, creo que puede ayudar mucho a tener una visión totalmente diferente de cómo puedes manejarlo ya en el aspecto fiscal y entonces poder saber cómo llevar una conciliación ante PRODECON o como tú mismo lo decías, llevar los juicios exclusivos de fondo que mucha gente le tiene miedo y no por otra cosa, sino por este aspecto oral, porque realmente pues beneficios o algunos puntos a favor yo sí le veo, sin embargo, creo que sobre todo en materia fiscal le tenemos mucho miedo a este tema de la oralidad y de esta relación más en persona. Entonces, creo, o más allá del estudio de que la contribución, que el fondo, la base, que el ISR, o de sabernos de memoria las leyes o ponernos a estudiar algo así, creo que nos hace falta mucho el entender cómo se lleva a cabo la dinámica en otras materias para perderle el miedo y comenzar a evolucionar en materia fiscal. Genial, genial. Me gusta, fíjate, lo que refieres, porque es cierto. Y de hecho, por ahí creo que nos hemos perdido. Nos podemos perder, por ejemplo, en tema de contrato, ¿no? Es decir, la interpretación del contrato, pues su naturaleza es de materia civil propiamente. Hay figuras que no tienen o no surgen en el tema del derecho fiscal. Y creo que es ahí donde tenemos la oportunidad, porque pues, la autoridad todo lo quiere llevar al mundo fiscal, cuando la naturaleza propia de algunos actos no están en el derecho fiscal, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos tener áreas de oportunidad. Y eso que refieres, me quedo con él, porque además yo, por ejemplo, creo que tengo esa área de oportunidad, es ir a ver por ejemplo, en materia mercantil, ¿no? Que advierto que es un tema como mucho más ágil, más como de golpes chiquitos, pero habilidosos, y entonces ahí podríamos generar estas áreas de oportunidad que refieres. Y solo como comentario, no limitarnos a lo tradicional. Están llegando cada vez más temas de metaverso, cosas tecnológicas que estamos perdiendo de vista que tienen
un impacto fiscal y que no sabemos cómo manejar. Entonces, más allá de meternos a lo tradicional, de estudiar procedimiento o cosas así, creo que lo que tenemos que hacer es voltear hacia estas nuevas tecnologías y nuevas realidades que nos están alcanzando realmente y que sí tienen un impacto en materia fiscal y que la autoridad no tarda en comenzar a, a incursionar más allá del el tema de plataformas digitales que ya hay, ¿no? Totalmente cierto, muy buen punto, que creo que de hecho eso tendría que ser el tema de una charla aparte, ¿no? Las nuevas formas que se da, aquí hemos tenido un par de consultas en materia de Bitcoin, por ahí un caso que a mí se me hizo muy interesante porque desconocido un extranjero que su profesión es jugar póker en línea, ¿no? Entonces cuando me dijo, yo pensaba que me estaba bromeando, o sea, y no, o sea, mi trabajo es jugar póker, pues literalmente varias horas de la madrugada y de eso vivo, ¿no? Y además me va muy bien. Entonces, pero ahora es cómo le hago, cómo manejo mi dinero, dónde lo bajo, cómo tributo. Entonces ahí hay temas, como bien dices, muy interesantes. Finalmente, no sé si alguien de nuestros que nos acompañan esta tarde, nuestros invitados, quisiera hacer alguna aportación, alguna pregunta. Ese es el tiempo. Si no, Por el momento no hay algún comentario o duda, sino más que nada un agradecimiento a la licenciada Vania por impartirnos esta gran cátedra y darnos estos consejos que sin duda nos van a servir para el futuro y bueno, más que nada para el futuro cercano, ¿no? De aquí, yo digo que de aquí al pasado mañana podemos aplicarlos. totalmente. Perfecto, no, hombre, al contrario, muchas gracias. Y pues bueno, si no hay más, no me queda más que agradecerte, Vania, la oportunidad, el tiempo, tu disponibilidad. Y pues bueno, desearte mucho éxito en este nuevo empleo que ya está a punto de encaminarte. Y por reiterarte mi admiración y agradecimiento. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por prestarnos su atención. Espero realmente que esto sirva para pues abonar en sus carreras y en su día a día. Y pues muchas gracias a ti por la invitación. Hombre, un gusto ya en el chat. Nelson agradece, Gloria te manda unas palmas y pues bueno, estamos aquí al tanto. Pues bueno, muchísimas Perfecto, muchas gracias. gracias, excelente tarde y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Excelente tarde a todos. Muchas gracias.